Hola, buenos días. Mi nombre es doctor Emilio Solís, soy médico general, ginecobstetra, máster en ginecología endocrinológica, profesor universitario de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, jefe del servicio de emergencia del Hospital Universitario del Ministerio de Salud Pública. El tema que vamos a hablar el día de hoy es atención prehospitalaria de parto normal. Definición. El parto normal no es más que el periodo que inicia con actividad uterina regular hasta la expulsión de la placenta. Conlleva alrededor de 40 semanas lunares. Por eso se refiere a que el parto normal dura alrededor de 40 semanas. Uno de los factores fundamentales para conocer qué es el parto normal, dentro de ellos nosotros tenemos que conocer los factores de riesgo, como es la multiparidad, el nivel socioeconómico y el estado donde viven las pacientes, si son en áreas rurales o urbanas. Dependiendo de esto, muchas veces ellos llevan los controles prenatales adecuados acerca de su parto normal. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el parto normal debe por lo menos como mínimo tener 7 controles y como máximo más de 9 controles prenatales, donde los cuales se administrarán las vacunas, se administrarán se repondrán los antibióticos si es necesario, si la paciente lleva o no un proceso infeccioso. Se confirma la labor de parto en una mujer embarazada cuando tiene 3 contracciones en 10 minutos, cada una de más de 40 segundos de duración y aumenta de intensidad. Vemos la dilatación del cuello uterino mayor a 3 a 4 centímetros y un borramiento del cuello uterino alrededor del 40%. En caso de ruptura de membranas, valorar un trabajo de parto es fundamental, puesto que todos estos tiempos se ven acortados por la ruptura artificial de membranas o espontánea de membranas. Los mecanismos del trabajo de parto. Es importante conocer movimientos que se debe realizar el feto para pasar a través del canal vaginal. Es importante conocer la presentación, la situación, posición y la actitud del feto. La situación es la relación entre el eje longitudinal fetal y el materno. Longitudinal 99%, transversa factores predisponentes y oblicua no definida. Presentación es la parte anatómica del producto que se evoca al estrecho superior de la pelvis. Tenemos en ella la presentación cefálica, pelviana o podálica también en estos casos. Aquí nosotros tenemos en este cuadro ciertas variantes en las cuales nosotros vemos cuáles son las más indicadas para un parto normal. Primero tenemos presentación de vértice. El punto tocoanatómico es el occipucio, que tiene un diámetro de 9.5 y el eje suboccipito bregmático. Podría darse en un parto normal. De ahí tenemos el militar, que es en el punto tocoanatómico sincipucio, tiene un diámetro de 12.5 centímetros y es occipito frontal. En nunca se va a provocar un parto normal, por el diámetro superior a 12.5. De frente, el punto anatómico es la nariz o la nasal, el diámetro también es alrededor de 13.5 y tampoco se va a provocar un parto normal. El eje es el occipito mentoniano, que es alrededor de 13.5. Y por último tenemos la presentación de cara. El punto tocoanatómico es alrededor del mentón, tiene un diámetro de 9.5 y el eje es submento bregmático. De ello se podría dar un parto normal. Ahí vemos los gráficos del primero, del segundo, del tercero y del cuarto. ¿Okay? La actitud o postura es la relación que guardan las distintas partes fetales entre sí, si está flexionada, deflexionada o indiferente. La posición es la relación orbitaria entre el punto tocoanatómico con el canal del parto. Con cada presentación hay 2 posiciones, derecha o izquierda. Aquí nosotros tenemos el ejemplo de una presentación occipito
ilíaca anterior y la occipito posterior. Vemos los gráficos, ¿no? Aquí nosotros notamos que nos da las características fundamentales para la variedad de presentación es la fontanela menor, una occipito ilíaca izquierda anterior. Está aquí la fontanela posterior en el lado izquierdo y en el lado anterior. También tenemos la occipito ilíaca derecha posterior, la occipito ilíaca derecha anterior y la occipito transversa. Aquí tenemos unos gráficos en los cuales nosotros debemos conocer para establecer si esta paciente va a tener las rotaciones adecuadas para un parto normal. La variedad de presentación. Existen 6 posiciones de cada presentación, dependiendo si cada posición está orientada hacia anterior o posterior o transverso. Aquí nosotros establecemos si está anterior, está posterior o está transverso, dependiendo del grado de presentación del bebé. Esto nos sirve para identificar más o menos cómo se establecen las presentaciones fetales. Las maniobras de Leopold. Es fundamental, siempre y cuando yo vaya a atender un trabajo de parto, es fundamental si yo me encuentro en un área rural, establecer las maniobras de Leopold para identificar si el bebé se encuentra en una buena posición o si está con algún tipo de alteración o presenta alguna distosia, que ya lo vamos a ver más adelante en el otro capítulo. Tenemos que identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino. Esto es la presentación, es la primera maniobra de Leopold. La segunda maniobra de Leopold determina la posición del dorso fetal, si el dorso está hacia la derecha o está hacia la izquierda. Pues el programador se coloca hacia el lado derecho de la paciente y por medio de sus palmas por medio de sus palmas establece el dorso, si está hacia la derecha o está hacia la izquierda. La tercera maniobra de Leopold permite confirmar la presentación, si está cefálico, si está de nalga, y determinar si el producto se encuentra libre o encajado. Básicamente esto es fundamental. Y la cuarta maniobra, cambio de posición del examinador y confirma el encajamiento, si se encuentra o no encajado. Es para confirmar la tercera maniobra de Leopold. Una vez que nosotros ya conocemos las maniobras y debemos conocer el tacto vaginal. El tacto vaginal durante el trabajo de parto determina la progresión del mismo a través de la dilatación y el borramiento cervical. Puede determinarse las posiciones de las diferentes presentaciones por las estructuras fetales palpadas. Cuarto, la palpación de ambas fontanelas diferenciadas por su forma para determinar la posición. Y quinto, localizar el del descenso de los planos de Hodge. Si está alrededor de las espinas, entonces quiere decir que está alrededor del plano 0 de Hodge o el plano 0 de Hodge. A continuación tenemos los movimientos carinales del trabajo de parto. Nosotros debemos conocer que durante el trabajo de parto se produce el encajamiento, el descenso, la flexión, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y la expulsión. Estos movimientos se presentan de manera secuencial y pueden presentarse simultáneamente. Es fundamental para establecer el periodo o en qué periodo de la dilatación o qué periodo se encuentra la paciente en un trabajo de parto. El encajamiento es el mecanismo por el que el diámetro biparietal pasa a través del estrecho superior de la pelvis. Tenemos que hay un enciclitismo anterior y uno posterior. El anterior se debe a la sutura sagital, se aproxima hacia el promontorio, mientras que el posterior, la sutura sagital, se aproxima hacia la sínfisis del pubis. Todos estos enciclitismos pueden llevarnos a un parto distóxico. Dependiendo del grado de enciclitismo, nosotros podemos establecer si este parto va a evolucionar satisfactoriamente o va a tener algún tipo de complicación. El descenso, la presión y las contracciones uterinas y el pujo y la extensión del cuerpo fetal, dependiendo si es primípara o es multípara. Entonces nosotros tenemos un encajamiento y un descenso, mientras que en la primípara el encajamiento es mucho más lento
y el descenso es mucho más prolongado, mientras que en la multípara el descenso es mucho más rápido y el encajamiento es mucho más acelerado. Aquí nosotros estamos viendo la flexión, como presenta una flexión de un producto en la cual va a llegar a su trabajo de parto normal. Aquí tenemos la rotación interna. La rotación interna nos basamos por medio de la fontanela posterior que inicia en el gráfico número 1, donde se desplaza en el horario de las manecillas del reloj, se desplaza hacia la parte superior, rotando alrededor de 45 grados en el plano número 2. Y alrededor del plano número 3 la rotación interna es alrededor de 45 grados. Y en el plano cuarto otro 45 grados que ayuda a la expulsión del producto. La extensión es la resistencia del piso pélvico más las contracciones uterinas en el momento de la expulsión o expulsión de la cabeza fetal. Es una hiperextensión hacia el exterior del producto. La rotación externa corresponde a la rotación del cuerpo fetal para que el diámetro diacromial pase por el diámetro anteroposterior de la pelvis y así se provoque la extracción del producto. Expulsión, que mencionamos. Y aquí ahora nosotros comenzamos con la primera fase de dilatación. Nosotros conocemos que el trabajo de parto muchas veces dependiendo si es nurípara o es multípara, tiene diversos periodos. Tenemos nosotros una división preparatoria, una división de dilatación y una división pélvica. La división preparatoria mínima de dilatación cervical con cambios de tejido conectivo se afecta con analgesia obstétrica. Tiene alrededor de la dilatación menos de 3 centímetros. División de dilatación es la taxa máxima de dilatación. No se afecta con un diámetro antero-occipito ilíaco anterior. Y la división pélvica tenemos mecanismos de trabajo de parto en la cual se provoca la aceleración, desaceleración y la expulsión del producto. Tenemos la fase latente y la fase activa. La fase latente es la división preparatoria, mientras que la fase activa es la división de dilatación. Esta se clasifica en aceleración, pendiente máxima y desaceleración. Es fundamental nosotros conocer el tiempo que nos puede llevar la dilatación de una paciente, tanto primípara como multípara. En la fase latente, alrededor de 12 a 20 horas de la fase latente en una primípara, y en una multípara es alrededor de 8 a 12 horas, mientras que la fase activa aproximadamente en una primípara aproximadamente 6 horas y dilata de 1 a 1.2 centímetros por hora, mientras que la paciente multípara aproximadamente demora 4 horas y dilata alrededor de 1.5 a 2 centímetros por hora, dependiendo de la multiparidad y dependiendo del grado de partos previos que tienen estas pacientes. La expulsión comienza con la dilatación completa y termina con la salida del feto. En las primíparas dura alrededor de 50 minutos y en las multíparas dura 20 minutos. Pero nosotros debemos tener en cuenta que puede agregarse 1 hora a esta fase en caso de haberse administrado analgesia obstétrica. Esto quiere decir parto sin dolor o parto con peridural continuo. La tercera fase es el alumbramiento, la expulsión de la placenta y membranas. La duración aproximadamente es de 30 minutos. Tenemos varios tipos espontáneo, dirigido y manual. En la actualidad se utiliza el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que consiste en la administración de una droga uterotónica de 10 unidades de oxitocina intramuscular en el músculo después de la expulsión del producto, siempre y cuando yo haya descartado que haya otro producto dentro del útero. Entonces consiste en la tracción y contratracción controlada del cordón umbilical. Tenemos que por medio de 2 mecanismos, el mecanismo de Schur y el mecanismo de Duncan. El mecanismo de Schur es el más frecuente, es alrededor del 80%,
y mientras que el mecanismo de Duncan es alrededor del 20%. Aquí tenemos un ejemplo del mecanismo de Schur y mecanismo de Duncan. Entonces, en el cual se va desprendiendo en el de Schur desde el fondo uterino la placenta, mientras que el de Duncan se va desplazando lateralmente. Las recomendaciones fundamentales es reconocer un parto normal, establecer que existen factores de riesgo y que frente a un parto normal ustedes como médicos generales van a estar expuestos a atender a estos pacientes en todas las áreas de salud rural. Entonces deben conocer que previo a esta atención del trabajo de parto, nosotros debemos hacer las valoraciones que ya se han establecido en criterios anteriores, como son los exámenes de laboratorio, la fecha de última menstruación, las ecografías previas, establecer algún tipo de factor de riesgo que me pueda o no comprometer con respecto a este tipo de pacientes y yo no pueda realizar un parto normal. Gracias.